Amén, amén. Buen día, iglesia. Buen día. Vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos. Hoy queremos llegar hasta el versículo 20. Esperemos llegar hasta el versículo 20 el día de hoy, ya que la siguiente semana va a haber un periodo de descanso por las elecciones. Amén. El título de esta mañana es la poderosa palabra. Bueno, de hecho estamos viendo cómo la verdad prevalece, o sea, la palabra del Señor prevalece. Amén. Amén. Ya habíamos visto a los versículos del 1 al 7 cómo es que la palabra prevalece sobre la ignorancia, en el sentido de que hay muchos que en el tiempo de los hechos y en el tiempo de la iglesia pues tenían hasta un cierto nivel de conocimiento, como en el caso de Apolos, ¿no? Hasta Juan el Bautista. Sin embargo, a través de dos siervos hermosos, un matrimonio hermoso, pues él llega a comprender la plenitud, ¿sí?, de ese tiempo. Entonces, es la verdad la que va a prevalecer sobre la ignorancia. Seguimos haciendo un estudio, ya el capítulo 19, donde vamos a ver cómo es que también la palabra pues va a superar la persecución, va a superar a los demonios, a la religión falsa. Entonces tenemos que entender que en todo sentido de nuestra vida la palabra siempre tiene que prevalecer. Y eso es lo que tienes que entender, hermano. Lo que tienen que entender ustedes es que la palabra debe prevalecer ante cualquier situación, circunstancia que uno está viviendo. Amén. Si bien la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, dice, ¿no es cierto?, la palabra, pero también dice, confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Y si la palabra del Señor te dice una normativa, que la mayoría está en las cartas, en las epístolas, entonces tú tienes que entender aquello. Entonces tienes que entender que la palabra va a prevalecer sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que estás pasando. Y a veces no entendemos situaciones o circunstancias que pasamos. Pero si tú te recurres y vas al estudio de la palabra, pues la palabra tiene que prevalecer, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre las promesas que Dios tiene. De hecho, nos cantaba hace un momento atrás, ¿no es cierto? El Señor siempre va a cumplir sus promesas, pero ahora no son tus promesas, no son las expectativas que tú tienes, sino son conforme a qué, a su voluntad. Y eso es lo que uno tiene que entender. La anterior semana, por ejemplo, habíamos hablado sobre todo lo que es el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, y creo yo que ha sido bien aclarado sobre este tema. Amén. Sí, así como fue aclarado sobre la ignorancia, también habíamos aclarado en un punto lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y de la misma manera, hoy tenemos que aclarar un otro tema que también está marcado en casi la mayoría de las, entre comillas, iglesias cristianas. Y a veces creen que hoy, por ejemplo, en la actualidad, creen que todo cristiano tiene la misma capacidad que Jesús y los apóstoles en qué, en expulsar demonios. Por eso tú vas a ver en muchas iglesias, hasta ponen días de liberación, diciendo, ¿no? Miércoles y jueves, liberación. Y esto es un error, sí, por lo menos que hoy te puedo dar por 3 razones en el Nuevo Testamento. Es un error entonces pensar o creer que todo cristiano tiene la misma capacidad que Jesús y los apóstoles de expulsar demonios. Y te vuelvo a dar algunas razones para que tú puedas tener algún conocimiento al respecto. Y hoy lo vamos a ver en los versículos que vamos a estudiar. En principio, en el Nuevo Testamento presenta únicamente que ¿quién? Que Jesús y los apóstoles y algunos líderes cercanos a ellos tenían esa misma capacidad, ¿no? O sea, de expulsar demonios, de aquellos que realmente estaban poseídos. Porque no todos, sí, están poseídos, porque algunos pueden incluso hacerse a loco, ¿no? O hacerse al que esté endemoniado. Y si te quieres un ejemplo bíblico, te doy la de David, ¿no? Entonces uno tiene que entender, y hoy entenderemos un poquito, es cómo que tenemos que actuar frente a aquella situación. Entonces, en el Nuevo Testamento, reitero, presenta únicamente que Jesús, los apóstoles y líderes cercanos a ellos, como aquellos que expulsaron demonios, realmente fueron estos únicos en la historia de la iglesia. También vemos que no hay un mandato en el Nuevo Testamento, ni ejemplo, ni instrucciones específicas en todo el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas, las cuales son normativas,
para la vida de la iglesia, ¿no? Interpretados de manera apropiada. No hay un mandato para un cristiano común y corriente, podríamos llamarlo así, ¿no? Que haya un mandato, una instrucción en que nosotros podamos expulsar demonios. De hecho, no vas a encontrar en las epístolas un ministerio de liberación, ¿no? Porque hay en muchas iglesias y escogen incluso algunos que supuestamente son más devotos o más altos, ¿no? Para tener este ministerio de liberación y empiezan a hacer un montón de cosas, ¿no? O acciones ahí que a veces desordenadas que no son en realidad mandatos que vemos en el Nuevo Testamento. Reitero, no hay ejemplo ninguno, ni algún ministerio de liberación en una iglesia local para expulsar demonios. Y es más, hay un dato muy curioso en el Nuevo Testamento, que los únicos que pretenden en el Nuevo Testamento expulsar demonios, ¿saben quiénes son? Son los falsos maestros. Y para aquello te voy a leer, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11, solamente para señalar aquello. Dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir, fíjate bien lo que dice, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? Los ángeles, ¿no? Ya sean santos o los ángeles caídos. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y cuando uno va más específicamente al libro de Judas, por ejemplo, ¿te acuerdas? En Judas, versículo 8 y 9, ¿qué dice? No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores, se están refiriendo aquí a los falsos maestros, ¿no? Estos soñadores mancillan la carne, dice, rechazan la autoridad, y mira lo que dice, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor que te reprenda. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, no es cierto? En el sentido de que ni siquiera el arcángel, pero cuando uno ve a veces o visita algunas iglesias, ves cada experiencia que tú ves, ¿no? Pisando a uno y al otro, o atando y desatando cosas. Entonces, hoy vamos a ver, por ejemplo, vamos a entender un poquito sobre este tema. Y realmente vamos a entender qué debemos hacer si por ejemplo tú ves o de alguna manera disiernes que una persona está poseída, que un incrédulo puede estar poseído. Y muchas de las enfermedades no siempre quieren decir que está poseído por un demonio, porque también puede ser una enfermedad que viene por parte natural, ¿no es cierto? Parte de la maldición de esta tierra. Porque puede ser que haya personas que estén fingiendo incluso alguna situación, pero ¿qué debemos hacer frente a aquello? Y hoy vamos a alguna manera sacar un poquito de esa situación, pero tenemos que entender que cualquier liberación que haya viene de quién, del poder de Dios, no del hombre. Y hoy vivimos en otro tiempo, donde la palabra es poder de Dios, dice, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para salvación. Entonces, yéndonos ya al estudio mismo de Hechos capítulo 19 y entrando a lo que es los versículos del 8 al 20, que quisiera que lleguemos, aquí vamos a ver, por ejemplo, 5 pasos para desatar el poder de la palabra. Y al final vamos a demostrar que de la fuerza invencible de la palabra de Dios. Es la palabra la que va a vencer todo. Y eso tienes que entender, hermano, si quieres poner en aplicación tuya. Entonces, y el primer paso para desatar el poder de la palabra, ¿cuál es? Es proclamarla, ¿no? Obviamente, proclamarla y eso fue lo que Pablo hizo. Te acordarás que el apóstol Pablo había establecido ya relaciones muy sociables, muy cordiales con los judíos, al punto de que le pidieron que se quede. ¿Te acuerdas? En el versículo
en el versículo del 18 al 21 del capítulo 18, sí, y ahí le habían pedido, sí, que se quede, pero él le rogaban, dice en el versículo 20, que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió porque tenía hecho un voto que cumplir. ¿Te acuerdas? Ya hemos explicado aquello. Entonces había una relación cordial en ese momento, ¿sí? Para que pueda Pablo volver, y de hecho le dijo, ¿no? Pablo que podía, si Dios quería, él iba a volver, y volvió, ¿sí? Y al regresar a Éfeso halló, de hecho, una puerta abierta, y así que Pablo dice en el versículo 8, ¿no? Y entrando Pablo, dice, en la sinagoga, ya hemos explicado que era siempre el accionar de Pablo, habló con denuedo, dice, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Habló con denuedo. Y el denuedo habíamos establecido ya que era una característica de la predicación apostólica, ¿no es cierto? Hablar con valentía, con autoridad, era una característica de la predicación apostólica y del deseo del apóstol por ministrar. O sea, siempre había esa característica de los apóstoles. No eran timoratos, ¿sí? Y no hablaban cosas que a la gente le agradase escuchar. Lo que siempre ellos hablaban con denuedo, o sea, el contenido de su predicación era siempre de confrontación, siempre sin concesiones, el no ocultar nada por temor al rechazo o a la hostilidad, y de hecho va a pasar en esta misma sinagoga. Porque tiene que pasar lo que, bueno, pasó en muchos lugares. Pero sin embargo, 3 meses fue un tiempo muy largo. Considerando, ¿no?, que en las otras donde él estaba siempre salía casi inmediatamente, ¿no es cierto?, ultrajado, vituperiado, maltratado en muchos casos. Entonces, 3 meses es un periodo largo para anunciar valientemente el Evangelio en la sinagoga. De hecho, el más largo, excepto tal vez cuando estuvo en Corinto. Y durante este tiempo estuvo, ¿qué haciendo? Dice Pablo en el versículo 8. Discutiendo, ¿no?, con los judíos y persuadiendo a qué. ¿De qué hablaba? Del reino de Dios. Ya habíamos establecido que esta palabra discutiendo viene de dialogomai, ¿no?, en el griego, de donde viene la palabra diálogo. Y Pablo no se limitó a dar simplemente una conferencia, sino que también respondió a sus preguntas y argumentos. A eso se refiere esta palabra cuando se dice discutiendo. Nosotros entendemos mal, ¿no?, en nuestro castellano a veces esta palabra, ¿sí? Entonces él no se limitó a dar una conferencia, sino que empezó a responder seguramente preguntas que le hacían, y obviamente Pablo siempre utilizaba a las preguntas que hacía un argumento bíblico, ¿sí? Un argumento bíblico. Y qué bueno que los de Berea siempre tomaban eso y iban a revisar todo aquello lo que Pablo había dicho. ¿Te acuerdas? ¿No? Y él siempre estaba no solo discutiendo, sino también persuadiendo, dice las Escrituras, que este es un participio presente, ¿no? Peiteo en griego, que era convencer por medio de argumentos, dice. Si tú vas, por ejemplo, allá que estamos en Hechos 28-23, aquí también habla sobre aquello, dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces los argumentos que utilizaba Pablo era conforme siempre al Antiguo Testamento, ¿no? Que Cristo era, ¿qué cosa? El Mesías, ¿sí? Y obviamente es evidente que los que estaban en medio de la congregación de los judíos eran incrédulos. Pero sin embargo, de manera resuelta y directa, ¿qué hacía? Les cuestionaba todo ese sistema religioso que ellos mantenían, llamándolos siempre al arrepentimiento y creer en Jesús como el Mesías y Dios. Amén. Siempre es eso. Amén. No eran mensajes de ánimo, de emoción, o mensajes que el pastor decidía para que la iglesia siga ahí, o
una otra índole mensaje preparado con anticipación. Por eso me agrada a mí mucho dar un estudio sistemático de la palabra. ¿Por qué? Porque tú no manejas el tema, sino es que Dios en su soberanía, ¿qué hace? Establece los temas. Amén. Y quizás tú puedas decir, no, está torciendo aquello porque algo me está pasando. No, es que Dios en su soberanía siempre te va a hablar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prevalece. Y debe prevalecer en las Escrituras. Entonces, predicar acerca del reino de Dios abarca más que el reino escatológico de 1000 años de Cristo en la tierra. ¿Sí? Abarca mucho más, porque tiene más facetas cuando se dice el reino de Dios. Abarca más que el reino escatológico de 1000 años de Cristo en la tierra. Se refiere a la esfera de la salvación, el señorío divino sobre el corazón de cada uno de los creyentes por la gracia. ¿Sí? Enseñar acerca del reino de Dios es mostrar las cosas relacionadas con Cristo y la salvación. Amén. Y la justicia. Entonces, el reino de Dios abarca muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando había esa en la carta a los romanos, esa problemática de comer o no comer esto, de beber o no beber esto? Y Pablo les dice, pues el reino de Dios no es ni comida ni bebida, no es que comes o dejas de comer, o que tomas o que no tomas, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Amén. Santo. Entonces, hablar del reino de Dios es realmente amplio, pero creo que podríamos deducir que es enseñar cómo ingresar en la esfera de la salvación y vivir en comunión con Dios. Entonces, este fue el tema dominante también del ministerio de Cristo, porque siempre el Señor estaba hablando sobre el mensaje del reino de Dios, y tú lo puedes ver en las epístolas. Por ejemplo, Mateo 4:23, si quieres anotar algún versículo, Mateo 9:35, Marcos 1:15, Lucas 4:43, Marcos 9:2, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 21. Entonces, aunque Pablo pudo ministrar en la sinagoga por un tiempo excepcionalmente largo, ¿no? Bueno, 3 meses para muchos no es muy largo, ¿no? Pero para lo que Pablo siempre estaba en confrontación, o sea, era un tiempo bastante relativamente largo, pero ¿qué pasó? Al final sucedió lo inevitable. Versículo 9, de Hechos, capítulo 9. Sucedió lo inevitable. ¿Y cuál fue ese suceso inevitable que sucedió? Dice, pero dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el cristianismo, o sea, el camino, porque es su sinónimo, ¿sí? Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Hermano, endureciéndose, dice, habla de un corazón duro hacia Dios, según Romanos 9:18, Hebreos 3:8, Hebreos 3:8, versículo 13, 15, capítulo 4, versículo 7, y el endurecimiento no fue pues instantáneo, sino es un proceso. Se endurecieron poco a poco contra el Evangelio, a medida que Pablo les hablaba, les confrontaba. Entonces, había un endurecimiento y un rechazo a lo que Pablo decía, y cuando se rechaza reiteradamente la verdad, los corazones se endurecen y el mensaje de salvación se convierte, como dice 2 de Corintios 2:16, olor de muerte para muerte. O sea, a la negativa de los judíos de arrepentirse y creer el Evangelio, se le clasifica como ¿qué? Como desobediencia. ¿Por qué? Porque es un mandato que Dios dice que debemos creer. Si fíjate nomás lo que habíamos ya estudiado en Hechos capítulo 17:30, por ahí dice, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice? Manda. ¿Sí? ¿Es un mandato o no creer? Sí, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, cuando uno desobedece ese mandato, pues es una negativa, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia Dios, o sea, habla de un corazón duro hacia Dios. Eso implica ¿qué cosa? Está endureciéndose poco a poco. Ahora, la pregunta quizá en aplicación para este tiempo.
Debemos predicar siempre a la persona que tú le hablas. No. Pablo mismo, ya habíamos estudiado cómo Pablo a veces obraba, ¿no es cierto? O procedía. De alguna manera no, ¿por qué? Porque te puedo dar 3 razones, por no darte más. No pierdas el tiempo con el que no quiere oír. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 13, lo que habíamos estudiado, versículos 45 y 46? Por lo que tengo cerca, lo voy a leer. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No pierdas el tiempo con el que no quiere oír. Es más, te voy a dar una segunda razón. No des ocasión que el nombre del Señor sea blasfemado. Ahí está en el versículo 9 que estamos desarrollando. Porque dice: pero endureciéndose algunos y no creyeron, ¿qué hicieron? Maldiciendo el camino. Y el camino era un título original para el cristianismo. Y de hecho es el único que te puede llevar a la vida eterna. Amén. Así que no venga alguien que diga que por diferentes caminos se va a la gloria. No es así. ¿Estás entendiendo? Amén. Porque el camino era un título original para el cristianismo. Hechos 9:2, 19:23, 24:14, 24:22. Y los oponentes de Pablo, o sea, siempre comenzaron una campaña bíblica agresiva y de calumnias, ¿no? Delante de la multitud, en referencia a el camino. Entonces, no pierdas el tiempo con el que no quiere oír. No les des ocasión a que el nombre del Señor sea, ¿qué cosa? ¿Están entendiendo o no? Blasfemado. Si tú estás escuchando la palabra, hermano, y sigues insistiendo a veces, ¿no? Por tu cristianismo, por tu religión, nos dicen, ¿no? En otras palabras, no, ni siquiera dicen por tu cristianismo. Tu religión es la que tiene aquello, o tiene a cual. En realidad, en su mente, quizás en la palabra están hablando de religión, pero en su mente está a lo que tú has profesado por fe, el cristianismo, el camino. Y peor aún, te voy a dar una tercera razón para que tú no puedas seguir insistiendo en las personas que no quieren escuchar. No te expongas a peligro innecesario, porque ¿qué dice Mateo 7:6? No deis, dice, lo santo a quienes, a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y te vuelvan y te despedacen. Hermano, ¿y quiénes son los perros? ¿Son los perritos que tenemos en la casa? No, son los como homosexuales, o son aquellos que se meten con uno y otra mujer así, que tienen una vida desordenada en lo sexual. Porque el perro va y donde haya, ¿no es cierto o no? Sí. Pero si tú sigues de alguna manera pensando de que, o quieres ser como más bueno que Pablo, por decir, o quieres ser más misericordioso que Pablo, que el apóstol Pablo. Y aún Jesús decía, ¿no es cierto? Ustedes vayan, les decía a los 70, y si no les escuchan, sacudan el polvo de sus pies y vayan a otro lado, ya, cumpliste. Una y otra vez, y seguimos haciendo maldecir al Señor. Seguimos haciendo hablar mal de tu Señor, de aquel que has elegido tú como tu Señor y Salvador. Y es más, te estás exponiendo siempre a peligros. ¿Por qué? Porque hay una lucha, ¿no es cierto?, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. ¿Cuándo nos vamos a entender aquello? Y no hay tregua. Y peor si uno está como poseído. Y es fácil, a veces, no es fácil, ¿no? Sino que un discernimiento puede ayudarte a discernir si realmente este hombre está poseído, pues un hombre malvado, siempre está haciendo el mal, o sea, hay hombres que son tremendamente malvados o expresan maldad tremenda. Entonces, no solo se arrepintieron estos, ¿no? Tampoco creyeron, sino que más bien maldijeron el camino, y reitero, maldijeron el cristianismo. Maldijeron el cristianismo. Entonces, ¿qué hace Pablo frente a esta situación?
Hace lo que debemos hacer, ¿no? ¿Sí? Maldiciendo que delante de la multitud, ¿no es cierto? Aquí hablan que estos judíos, ¿sí? No solo estaban maldiciendo, sino también estaban comenzando una campaña pública agresiva de calumnias contra, ¿no? Delante de la multitud, en un intento de ¿qué? De destruir la influencia del apóstol con ellos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice, dándose cuenta de que ya no se ganaba nada, estando en la sinagoga, ¿qué hace Pablo? Se apartó Pablo de allí, o sea, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Le dijo, bueno, si no me quieren escuchar aquí en la sinagoga, sí voy a buscar un lugar lindo, bonito para ustedes. No, pues gracias a Dios había un hombre que seguramente, o sea, no se sabe mucho de este personaje de Tirano, ¿no? Que pues, ya pudo haber sido el propietario de una sala de conferencias o pudo haber sido un maestro que enseñaba allí, o podría ser alguien, ¿no? Que tuvo un lugar. Entonces dice, vámonos, porque yo les enseño acá. Y ahora, lo que quiero un poquito hacer énfasis en aquello, generalmente según los manuscritos que hay, ¿no? Cuando se enseñaba a algunos en algún instituto, ¿sí? Había una hora que era la hora de almuerzo, la hora de descanso, que era entre las 11 y las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Aprovechaba ese tiempo de descanso de estos que habían seguido a Pablo, ¿no? Y ahí les enseñaba y les instruían, al punto que Pablo, o sea, más adelante, aquellos que eran enseñados por Pablo, ¿sí? ¿No? Porque para Pablo era como una estrategia enseñar a muchos, para que ellos vayan y evangelicen más allá, ¿no? Para que ellos hagan más discípulos y permitirles que se extienda el evangelio, incluso a través de muchos de sus estudiantes o sus discípulos, él hacía que se pueda levantar iglesias, ¿sí? Sí. Y ahora, ¿qué hacía Pablo? Una vez que enseñaba de 11 a 4, ¿qué hacía Pablo? Ya era el tiempo de, ya estoy cansado, estoy ya agotado, estoy ya cansado. Dice, no. Y mira, ¿por espacio de qué tiempo hace esto Pablo? Versículo 10. Así continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera, dice, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y ahora, si uno va más allá del estudio del libro de los Hechos, ¿sí? Uno va a encontrar que Pablo, una vez que enseñaba a los discípulos, iba a trabajar, ¿no? Porque te acuerdas que Pablo tenía que trabajar para sustentarse, ¿sí? Y dice que de día y de noche, dice que enseñaba la palabra. Hasta de noche iba Pablo. ¿Sí? Fíjate, ahí en el 20:21, ya que estamos en el libro de los Hechos. 20:31, ¿qué dice? Por tanto, dice, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, de noche y de día. Trabajaba, daba las clases ahí en esta escuela de Tirano, ¿sí? Quizá un sobrenombre de este varón, ¿no? Después de dar, enseñar, después de ese agotador programa, lo que Pablo que hizo 2 años. Pablo seguía enseñándoles de noche y de día, dice. Entonces, para Pablo reproducir espiritualmente cristianos, o sea, era su énfasis en su vida, ¿no? Y eso debería estar realmente en nuestro corazón. Y ese es el método de evangelización, en realidad. Dios quiera que lo que nosotros ahorita, de alguna manera, estamos apoyando el ministerio y algún momento, sí, alguno como yo, en alguna oportunidad, buscar un estudio que me ayude a entender. Amén. Si quizás ni nos enteremos, te das cuenta, quizás ni se enteran muchos de los maestros, grandes maestros, de los cuales yo tengo que estar siguiendo, o sea, que hay uno que está predicando lo que a ellos quizá el Señor en su soberanía, en su amor, les ha iluminado. Amén. ¿Sí?
Y quizá hay uno de esos que está levantando una iglesia conforme a lo que nosotros estamos enseñando, o sea, el Señor, ¿no? A través de su palabra. Amén. Bueno, sabremos eso en la eternidad tal vez, o no, no sé, pero hacemos lo nuestro. Así que lo que estamos haciendo es que el reino de las tinieblas pues esté asaltado por la palabra que se predica. ¿Por qué? Porque la palabra prevalece, o sea, la palabra es invencible y va a prevalecer. Ahora, habíamos dicho que el primer paso para desatar el poder de la palabra es ¿qué cosa? La proclamación. Ahora, en ese tiempo, ¿qué era lo que confirmaba que la palabra que estaba proclamando era verdadera? Y en ese tiempo había señales y prodigios que hacían los apóstoles, ¿no es cierto?, para confirmar que eran enviados de Dios. Versículo 11, siguiendo el estudio. Y hacía Dios, dice, ¿qué cosa? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, para proporcionar pruebas irrefutables de que el mensaje era verdadero, hacía Dios ¿qué cosa? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y tal milagrosa confirmación era una norma característica de la predicación apostólica. Ya hemos hablado mucho, ¿no?, sobre esto. ¿Sí? Que solo los apóstoles, Jesús, los apóstoles y algunos cercanos de ellos tenían esta manifestación de señales y prodigios, de milagros. Porque, a ver, hasta este punto, ¿cuántos cristianos crees tú que hay? Viendo todo el sermón de Pedro, ¿sí? Pablo. Pero no hay otros registros, más que por la mano de los apóstoles se hacía ¿qué cosas? Señales y prodigios. Y ahora la pregunta nace, ¿y ahora cómo hacemos para saber si lo que nosotros estamos proclamando es verdadero? En ese tiempo, bueno, las señales le acompañaban a Pablo, ¿no?, a todos los apóstoles. Señales y prodigios extraordinarios, caramba. Sí, que confirmaban que realmente el mensaje que estaban dando, y de hecho vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, estaban confirmando que el mensaje, el poder del nombre de Cristo, ¿no?, podía realmente hacer cosas excepcionales, milagros y prodigios. Pero tenemos que entender que en este tiempo, o sea, todavía el Nuevo Testamento no estaba completo. Ahora, ¿qué hace que realmente uno pueda verificar si el mensaje que estamos dando hoy día es realmente lo que el Señor manda? Será la iglesia que tenga juega de luces, que tenga su ministerio para niños, su ministerio de cuna, o sea, es una iglesia. No, es la palabra. O sea, es la palabra. Tú vas a una iglesia y te fijas y ves, estás ahí, ¿qué es la predicación o la exposición de la palabra? Y vas a discernir si es de Dios o no es de Dios, ¿a través de qué? De las escrituras. Porque a falta de un Nuevo Testamento escrito, por lo cual medir la enseñanza de alguien, Dios, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ¿qué usó? Señales y prodigios para autentificar el mensaje. Milagros extraordinarios, que sirvieron para confirmar que Pablo era el mensajero de Dios, puesto que en el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir para determinar la veracidad de su mensaje. ¿Y acaso cuando uno no expone la palabra no es coherente a lo que vamos exponiendo? ¿O nos salimos? Es coherente, o sea, yo lo estudio y lo veo así, es muy coherente lo que se les enseña. ¿O no es cierto? Amén. ¿Sí o no? Es cierto, o sea, es coherente. Ahora, ¿podríamos sacar más? Sí. ¿Podríamos sacar más aplicaciones? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un diamante que tiene miles de facetas. Entonces, el propósito en este momento, recordemos que el libro de los Hechos es un libro descriptivo, histórico, no prescriptivo, no normativo. Lo normativo está ¿en dónde? En las epístolas. Ahora, hay en el libro de los Hechos algunas normativas, pero tienen que estar avaladas y sustentadas y autorizadas por las normativas que son las cartas a las iglesias. Espero que hayas entendido. Entonces,
Ahora, inmersos en la superstición, ahora, una pausa aquí. Los efesios, los habitantes de Efesio eran tremendamente inclinados a lo que es estas manifestaciones de exorcismo, ¿sí? De conjuros, de esas cosas. Y lo vamos a ver porque cuando muchos se arrepienten, traen una cantidad de pergaminos, libros en cuanto a esas cosas. Pero más adelante vamos a explicar. Entonces, inmersos, pero estamos en el versículo 11. Inmersos en la superstición, y sin entender que Pablo era simplemente un canal humano para el poder de Dios, los efesios hicieron algunas cosas asombrosas. Agarraron los paños, ¿no? Que son las sudaderas para el cabello, ¿no? Y los delantales que Pablo usaba durante su labor en la fabricación de tiendas, se les llevaban, dice, a los enfermos. Y la idea de que el poder sanador podía transmitirse de manera tan mágica era algo extendido en el mundo antiguo. ¿Sí? Era parte de su cultura. De hecho, ¿te acuerdas cuando Pedro, ¿no?, caminaba y muchos de ellos que creían que con solo ver que la sombra de Pedro podía estar sobre ellos, sanaban, ¿sí? Y no es que se alaban, ¿no? Pero ellos tenían esa creencia. No hay evidencia de que realmente sanaba, pero quizás sí Dios permitió que pase aquello. Entonces, el hecho de que las enfermedades se fueran de ellos y los espíritus malos salieran a través de estos medios, no hace pues recomendable tal método en este día, como algunos aspirantes curanderos harían creer a la gente. Por eso tú vas a ver a medianoche, ¿no es cierto?, o en la madrugada, canales donde están vendiendo ahí aguas benditas, ¿no?, madera que viene desde Israel, crucifijos que vienen hechos de madera del Líbano, no sé qué tonteras yo veo a veces, alguna vez cuando me levanto. No es que vea, ¿no? O sea, pero para que haya luz en mi cuarto y ahí, ¡quién!, están apareciendo ahí un montón de cosas. ¿Y cuál es su fundamento bíblico? Ahí está. ¿No es cierto? Pablo, así, o sea, se ponen a la altura de Pablo, o sea, no. Y entonces, ¿qué explicación hay para esto? Quizás, en cambio, esto solamente debe verse nada más como la adaptación de Dios a la mentalidad de aquellas personas. Y probó más adelante que Pablo provenía de Dios y que por ende hablaba en nombre de él. Ahora, como médico, Lucas, ¿qué hace aquí? Diferencia cuidadosamente entre las enfermedades y aflicciones causadas por espíritus malos, para dejar claro que no todas las enfermedades se deben a causas demoníacas. Porque en los evangelios tú vas a ver, ¿no es cierto?, algunas enfermedades causadas por demonios. ¿Cierto o no cierto? Pero el médico, o sea, Lucas, ¿no?, tiene mucho cuidado en diferenciar. Por eso es lo que aquí notamos en el versículo que estamos estudiando, en el versículo 12, ¿no? Habla de las enfermedades, se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sí? Los espíritus inmundos, con otras palabras, que son demonios, ¿no? Son ángeles caídos, ¿no? Muy bien. Ahora, hay una proclamación, hay una confirmación en ese momento. ¿Sí? Pero siempre va a haber una competencia, o sea, siempre va a haber esos imitadores, ¿no?, que van a torcer la palabra. Y en el versículo 13 vemos, al ver que lo poderoso del nombre de Jesús, dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir exorcistas ambulantes? Que siempre estaban con esa tarea, ¿no es cierto? Iban de aquí para allá, ¿no? Decidieron añadir a su repertorio de encantos mágicos el nombre de Jesús. Y de hecho hay una serie, no me acuerdo, pero lleva el nombre de París, ¿no? Algunos conjuros, y ahí habla, por ejemplo, de cómo varios conjuros, y uno de ellos añadiendo el nombre de Jesús. Y de hecho, aquí mismo tú vas a ver curanderos, de esos que llamamos, ¿no ves? ¿No? Que siempre están ahí con su Cristo ahí, eso. Pero en este tiempo, estos judíos exorcistas de Éfeso solo estaban aquí ejerciendo su oficio.
¿sí? De hecho, estaban bien arraigados al sincretismo, se adecuaban a las personas. De hecho, los conjuros que ellos hacían, ¿no?, eran variados de acuerdo a lo que se veía o manejaban estos exorcistas judíos. Entonces los exorcistas creyeron, ¿no es cierto?, que el poder del Espíritu que actuaba en los apóstoles no era más que su propia falsedad o actividad demoníaca y que se podía manipular para sus propios fines. Pensaban manipular aquello. Pero en consecuencia, ¿qué hacían estos? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ni siquiera creían en Jesús, sino por el que predica Pablo. ¿No? No eran cristianos judíos. Solo conocían a Jesús como el que predica Pablo, dice. Y estos exorcistas, esta palabra exorcista, exorquistón en griego, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y deriva de una raíz que significa atar con un juramento. ¿Ya? Esa es la única parte que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, los exorcistas antiguos, ¿qué hacían? Intentaban expulsar demonios invocando el nombre de un ser espiritual más poderoso. Y estos tipos eran muy comunes en el mundo antiguo, incluso entre los judíos, porque también habla sobre estos en Mateo 12, 27, ¿no? Y sus hechizos, por ejemplo, de fantasía y sus fórmulas rituales eran muy diferentes a la absoluta autoridad delegada por Cristo y ejercida por los apóstoles. Muy diferente. Entonces, el nombre de Jesús, hermanos, no es un encanto mágico para ser usado por quien quiera usarlo. Según estos exorcistas, aprendieron estos pronto a las malas. ¿Por qué? ¿No? Porque a estos se dirigieron, ¿no es cierto?, al demonio con el hechizo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Sin embargo, en el versículo 14, ¿qué hacemos? A diferencia de Pablo, ellos no conocían a la persona que nombraban, ni se les había delegado el poder de Dios. Y Lucas añade la nota explicativa de que había, dice, versículo 14, dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Entonces, nada más se sabe, por ejemplo, de este tal Esceva, y nunca se conoció un judío jefe de sacerdotes con ese nombre. O sea, de hecho, cuando vemos o vamos a los escritos, por ejemplo, históricos de Josefo, ¿no?, es historiador, no está en la lista de los sacerdotes, sumos sacerdotes, este nombre. Probablemente este se hubiera apropiado simplemente del título para impresionar a sus clientes, o quizá, otros dicen, pudo haber sido miembro de una familia de los sumos sacerdotes, pero no está registrado, quiero decir aquello. Pero sin embargo, no, lo que aquí nos hace ver es que realmente estos exorcistas quisieron utilizar un poder que no se les había dado, ¿sí? No se les había dado. Y aunque pudieron haber engañado a algunos crédulos efesios, estos aspirantes a exorcistas no pudieron engañar al demonio. Este sabía que ellos no tenían ningún poder, ¿sí? Hablando a través de la voz de su víctima humana, porque, ¿no?, hablando a través de este hombre que estaba poseído, el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y vaya que conocieron a Jesús bien, ¿no? ¿Te acuerdas en los evangelios cuando lo veían a Jesús? Temblaban. Estaban aterrorizados simplemente al ver a Jesús. Entonces, el demonio sabía bien quién era Jesús. Y estaba consciente de que Pablo había recibido de parte de Dios ese poder sobrenatural sobre el reino demoníaco. Y al preguntar a los exorcistas, ¿quiénes sois?, el demonio les estaba cuestionando la autoridad que tenían sobre él. ¿Quién es vos? ¿Quién eres vos? ¿Quién eres vos? Lamentablemente hay iglesias, ¿no? ¿Sí? Te ven bostezar y el demonio tiene. O sea, ya empiezan ahí, se rodean ahí entre 5, 4, ya empiezan y
empiezan a vomitar. ¿Alguna vez has visto o no? Generalmente, ¿no? Hay esas cosas, ¿sí? Hay esas cosas. Entonces, los exorcistas no tenían el derecho de usar el nombre de Jesús ni el poder para dar órdenes a los demonios. Así que el demonio los atacó cruelmente. Fíjate el versículo 16, con la fortaleza sobrenatural que tiene, ¿no? Que a veces acompañan a esta posesión demoníaca. ¿Te acuerdas de Legión? ¿No? En Marcos capítulo 5. ¿Qué pasa aquí, no? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Mira, un hombre contra 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y cuando habla de desnudez, en ese tiempo era lo peor, o sea, la humillación más grande. ¿Sí? O sea, ese demonio los sacó tostando, como decimos nosotros en nuestro vocabulario. O sea, y eso debería... Ahora, ¿cuál es nuestra enseñanza? Eso tiene que mostrarnos. Esta historia que estamos ilustrando claramente nos ilustra el peligro, ¿no? Para cualquiera que quiera asumir un poder mesiánico o apostólico sobre los demonios y Satanás. Y no, uno no debe entrar ligeramente a estas prácticas del reino sobrenatural. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No es nomás lanzar. Ahora, Satanás pudo haber querido que estos hijos de Seba tuvieran éxito, para que el gobierno de las tinieblas pudiera competir con Dios, como hicieron, por ejemplo, con Moisés. ¿Te acuerdas? Moisés, en el tiempo de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 7. Pero el intento de ofrecer competencia a la palabra, ¿sí?, fue frustrado. Y en realidad esto resuelto totalmente contraproducente y solo trajo mayor convicción entre los efesios en cuanto al poder del nombre de Jesús y la verdad que predicaba Pablo. ¿No? Dios permitió que sucediera aquello. ¿Por qué? Porque vino una convicción, que es el segundo paso para desatar el poder de la palabra. Versículo 17. Y esto, dice, miren, lo que pasó eso, fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Éfeso. A todos. Así judíos como griegos, y tuvieron, ¿qué cosa? Temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. Entonces, el destino de estos aspirantes exorcistas pronto dice que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y como resultado tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, dice el versículo, el nombre del Señor Jesús. Tremenda realidad el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Amén. ¿Qué es el nombre de Jesús que abarca? Abarca todo lo que es cierto respecto a Él. ¿Sí? Todo lo que Él es, todo lo que la palabra dice. El nombre de Jesús. No solo es el nombre de Jesús cuando cierras una oración, ¿no? Entonces, en síntesis, ellos reconocieron que Jesús no era alguien con quien jugar, en otras palabras, sino que alguien ante quien deben inclinarse en fe. Amén. Amén. Hubo temor, dice. Versículo 18, ahí vemos, ¿no?, que estaban conmocionados por lo que había ocurrido y reconociendo la inutilidad de la magia pagana. Muchos, dice, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mostraban el alejamiento del pecado que marca el verdadero arrepentimiento. Porque cuando dice aquí esta palabra hechos, praexis, se refiere aquí a los hechizos mágicos secretos de estas personas, que por lo general se creía que eran inútiles si se los llegaba a divulgar. O sea, todas estas conjuros que hacían, estos hechizos mágicos, no era nomás divulgarlos. Ellos mantenían muy bien secretos. ¿No? Y estos efesios, en realidad, ¿qué hacen? Se volvieron de la magia, así como los tesalonicenses se volvieron de la idolatría. Había mucha de
manifestaciones prácticas de los efesios. Por eso dice el versículo 19, ¿no? O sea, no contentos con tan solo arruinar sus hechizos divulgándolos, ¿qué dice ahí? Y empezaron a destruir en público la totalidad de sus accesorios de magia delante de todos los habitantes. Fíjate el 19. Asimismo, dicen, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, o sea, ¿no? Es tipo pergaminos, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y eso es mucho dinero. Porque una pieza de plata era el día laboral de un obrero, de un trabajador promedio. O sea, es como decir 150,000 días de trabajo. O sea, 50,000 piezas de plata. ¿Te das cuenta que había muchos efesios que estaban inclinados a aquello? Pero mira, ¿cuántos se arrepintieron? Y una muestra de un verdadero arrepentimiento es pues deshacerte de aquello. ¿Sí? No es, ay, lo guardaré nomás aquí. No es eso. ¿Sí? A veces yo conozco a algunos católicos, hermanos que han venido a los pies del Señor, que tenían sus santos ahí, ¿no? Y enseñar realmente de un verdadero arrepentimiento, por más que ese santo haya sido de su tatarabuelo, o sea, una reliquia que haya dado, se deshacían. He visto a hermanos que realmente traían a quemar esas cosas, no a regalar a otros, sino a destruirlas. Pasar de la serpiente a otro. Señor, si alguien es defraudado, pues voy a devolver 4 veces, ¿te acuerdas? O sea, el arrepentimiento también trae pues convicción, o sea, del pecado, y trae también restitución. ¿Se han dado cuenta? Amén. Restitución. No es nomás guardarse ahí las cosas. Pero aquí hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo se alejan del pecado, sino que ellos también deciden realmente deshacerse de esas cosas. Y vaya que les ha debido costar esas cosas, no es como ahora, ¿no? Les ha debido costar esas cosas. Y el valor era tremendamente asombroso. Y fue promulgado para indicar realmente la amplia participación de los efesios, ¿no? En estas artes mágicas, o sea, había muchos de aquello. Y termina el versículo 20, que viene a ser el resumen de lo que hemos hecho, ¿sí? Porque ahí vemos cómo es que la palabra domina, el dominio, ¿no es cierto? Y terminamos con esto, y dice, así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya, amén. Mira, si tú te das cuenta hasta aquí, la palabra del Señor seguía creciendo, prevalecía, dice, ¿no es cierto? Era invencible. Prevaleció ante la ignorancia. Sí. Prevaleció, ¿no? Ante la persecución que Pablo tuvo. ¿Eh? Prevaleció ante los demonios. Amén, aleluya. ¿No es cierto o no? Y más adelante, si Dios quiere, de aquí a 2 domingos, sí, vamos a ver cómo va a prevalecer frente a la falsa religión. Porque viene de ahí después todos los hechos del versículo 21 adelante, hay ese alboroto que sucede en Éfeso. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, todas las fuerzas satánicas del ocultismo y la magia que se formaron contra la palabra no la pudieron vencer. La valiente predicación del Evangelio. 1. Los milagros que confirmaron la derrota de los exorcistas. El temor resultante. 3. El respeto por el nombre de Jesús. 4. Y además el repudio público de las artes mágicas demostraron la fuerza invencible de la palabra de Dios. Y déjame terminar con esto, hermana. Por favor, entiende eso. La palabra de Dios tiene que prevalecer sobre toda circunstancia que estás pasando. Sobre todo. Es la palabra, ¿sí? Es invencible. O sea, nadie va a poder ir contra la palabra. Palabra es verdad. Oremos para terminar. Gracias, papito, por permitirnos terminar esta sección. Bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque a través de este estudio vemos cómo prevalece tu palabra, bendito Dios. Ante todas, incluso las malas enseñanzas, doctrinas falsas, Señor,
Tu palabra es tan clara, es tan evidente, Señor, tan poderosa, bendito Dios, que nada ni nada, Señor, puede contra ella. Gracias, Padre, por todo. Bendecimos a los niños, bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestras ofrendas. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, bendito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.